Muy buenas tardes, mi nombre es Alexander Galvin Martínez. Presento el proyecto pedagógico dirigido a las personas con discapacidad física en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, durante el año 2020. El tema central es la violencia sexual en personas con discapacidad física. ¿Cómo se puede prevenir el abuso sexual en personas con discapacidad física? Pues básicamente notamos en este pictograma que tenemos que tener algunas recomendaciones básicas, pero lo primordial yo creería básicamente que es la educación tanto a los menores, los adolescentes y los adultos con respecto a cómo abordar este tipo de temas. En cuanto a los menores, pues insistirles mucho en la educación, el tema de no permitir que extraños o terceros, así sean familiares o amigos muy cercanos, eh, tengan acceso a tocar partes de su cuerpo que no deben tocar, enseñarle a los niños qué conductas no son adecuadas o qué conductas no son permisivas por parte de un tercero, así sea un familiar cercano o un conocido. Una de las principales problemáticas que se presentan en el abuso sexual en personas con discapacidad física es que en muchas ocasiones el tema es dejado a un lado, no se les cree con la suficiente vehemencia para iniciar una respectiva investigación. Entonces, esta problemática se ve tanto en el personal de salud como en los propios familiares. Lo más importante es el diálogo, las señales de alarma, comportamientos diferentes del niño, conductas depresivas, bajo rendimiento escolar, entre otras, que es muy importante para ir como adelantando cualquier tipo de signo o síntoma presentado en la persona. El abuso sexual. La violencia o el abuso sexual incluye cualquier tipo de contacto sexual no deseado o forzoso, como la violación o el sexo oral forzado, el contacto no deseado o la exhibición no deseada de partes del cuerpo, incluyendo genitales, y las amenazas de daño o coerción en relación con la actividad sexual. El abuso sexual también puede incluir tener que desvestirse o estar desnudo frente a otra persona o personas, o ser forzado a ver otras personas ser abusadas sexualmente. En el caso de las personas con discapacidad, se ha identificado que el abuso sexual incluye la negación de la sexualidad, la negación de la información o educación sexual, o el aborto o la esterilización forzada. Acá podemos ver unas cifras e incidencia del abuso sexual en personas con discapacidad en pareja. Como podemos apreciar, existen muchas formas de violencia o abuso contra las personas. En el cuadro que vemos a la derecha se mencionan las que se presentan según su clasificación. Se tiene en cuenta a la mujer, ya que estadísticamente es la que más sufre este tipo de abusos, sin querer decir que los hombres no se vean afectados, pero las cifras son mucho más bajas. Se hace la comparación teniendo en cuenta las mujeres sin discapacidad y las mujeres con discapacidad. Esto además con el fin de dar a entender que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos y que cualquier persona puede ser objeto de abuso sexual. Se puede presentar para cualquier persona, por lo tanto. Por las cifras que vemos a continuación podemos evidenciar que la discapacidad tiende a elevarse. Esto es debido a muchos factores. Entonces acá en este cuadro podemos apreciar que en tipos de violencia está la violencia sexual, la violencia física, la psicológica y la económica. Nuestro tema central es la violencia sexual. Como podemos apreciar, las mujeres sin discapacidad tienen un 7.3% y las mujeres con discapacidad un 11.4%. Por lo tanto, como podemos apreciar, las mujeres en condición de discapacidad tienen un nivel mucho más alto de agresión. Las actividades propuestas a nivel lúdico para los niños en cuanto a la prevención del abuso sexual son los siguientes. Por ejemplo, podemos realizar actividades como armar un rompecabezas, donde se identifiquen las partes del cuerpo humano, tanto del hombre como de la mujer,
y hacer un énfasis especial en las zonas que no deben ser tocadas o manipuladas por terceros. En cuanto a otras actividades lúdicas que ya pueden ser tanto para adultos como menores, en la prevención del abuso sexual en personas con discapacidad física, se puede realizar una dramatización empleando acciones simbólicas, ya que la idea no es generar acciones de violencia física o sexual, esto con el fin de representar las diferentes formas de violencia o abuso sexual o sus efectos, sin la necesidad de emplear acciones o dramatizaciones violentas. Esta es una excelente actividad, puesto que posteriormente se podría iniciar una discusión mucho más profunda del tema y sensibilizar a todos los participantes. Puede ser teatro con personas o puede ser un teatro con títeres. A continuación, pues se nombran signos y síntomas de violencia sexual en niños o niñas. Podemos apreciar conductas sexuales que no son habituales para su edad y para su etapa de desarrollo. Podemos evidenciar en muchas ocasiones rasgos o hallazgos de violencia física. Los niños o niñas generalmente empiezan a tener temor a estar con familiares o conocidos con quien antes se tenía una relación muy cercana. Se pueden evidenciar signos y síntomas poco claros clínicamente referidos en la zona genital o anal. En la parte psicológica, síntomas depresivos, en dificultades en el aprendizaje o en el proceso de adaptación, lesiones en el aparato genitourinario o desgarros en órganos genitales. En el abuso sexual en adolescentes podemos evidenciar los siguientes signos y síntomas: embarazos tempranos, en muchos casos menor de 14 años, conducta suicida, comportamientos riesgosos relacionados con su vida sexual, comportamiento bulímico que tiene relación con la nutrición, con la alimentación, abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, síntomas depresivos, ansiedad y alteraciones del sueño y bajo rendimiento escolar. Por último, en los signos y síntomas de violencia sexual en adultos, encontramos la depresión, ansiedad, alteración del sueño y funciones sexuales, evidencia de agresiones físicas, dolor pélvico crónico sin causa aparente, dependencia psicológica y económica de su pareja. Para las personas con discapacidad que son aisladas o que cuentan con una red de soporte social muy escaso, también son una población que está en un alto riesgo. Disfunción sexual sin causa orgánica y lesiones en el aparato geniturinario. Por último, estas fueron las referencias que se emplearon para este proyecto pedagógico.